Hoy día vamos a hacer la masterclass. Domina la discusión de los resultados en tu tesis. Entonces, el objetivo es un mapa, ¿ya? Este es un mapa que si ya tienes avanzado, en tu caso recién inicias tu investigación, te va a servir para que entiendas los elementos y el proceso de hacer la discusión de tus resultados, ¿ya? Entonces, este es algo que todo tesista debe sentir, ¿no? Acuérdense que siempre un tesista tiene que estar en constante lectura, ¿no? Si uno está en constante lectura, no solamente le sirve para su tesis, sino para redactar, para mejorar nuestras expresiones, sí, en general. Entonces no hay que tomarle la tesis como algo abrumador, ¿ya? Entonces, de hecho, si estás aquí, yo sé que estás comprometido y muy bien, te felicito. Vas en buen camino para realizar tu tesis, ¿ya? Mire, cuando tú estés avanzado, ¿ya? Para cuando llegues a resultados de investigación y discusión de resultados, tienes que hacerte estas preguntas, ¿ya? Si tú respondes todas estas preguntas con sí, quiere decir que estás apto para ya hacer la discusión o resultado, ¿ya? Es lo mismo para resultados y discusión, tener todas estas respuestas ya afirmativas. Dices, tienes que tener que fijos tus objetivos. ¿Qué más? Tu metodología, tu marco teórico. Tienes que entender y tener bien claro qué es el problema de investigación. ¿Qué más? En general, las normas éticas, de hecho. Y tienes que en tus antecedentes, que es parte de tu marco teórico, tienes que entender lo que has puesto de esas investigaciones. Si algunas de estas preguntas, léelas, dices no, retrocedes. Antes de ponerte en discusión, hacer la discusión de resultados, los resultados. ¿Por qué? Porque si no, si llegas que no has respondido afirmativamente estas preguntas, entonces te vas a abrumar, vas a pensar que uno no es capaz algo, y no, sino que tiene que tener ese proceso antes de ese capítulo de resultados o discusión de resultados, tiene que estar bien elaborado, bien entendido por el tesista, ¿ya? Entonces, ¿qué contenidos vamos a ver hoy día en discusión de resultados? ¿En qué consiste? ¿Qué más? Los elementos que se consideran en la discusión de resultados. ¿Cómo proceder para la discusión de resultados? Y ejemplos prácticos. Vamos a ver un ejemplo de quali, discusión para una tesis cualitativa y discusión para una tesis cuantitativa. ¿Ya? Pienso yo, bueno, yo ayudo a estudiantes profesionales a comenzar, desarrollar y terminar su tesis en poco tiempo con mi método, el método COE y ChatGPT. En este caso no lo vamos a usar. Ya, entonces, ¿de qué trata la discusión de los resultados? ¿Qué abarca para cuando resolvemos la discusión de resultados? Se van a hacer esta pregunta. ¿Qué significan los resultados y por qué ocurre de esta manera? ¿Ya? Toda esa pregunta embarca la redacción o el desarrollo de discusión de resultados. ¿En qué enfoque? Tanto quali como quanti, ¿ya? Da lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la discusión de resultados? ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que discusión de resultados, antes están los resultados, ¿verdad? El capítulo de resultados. Entonces, en la discusión de resultados, ¿qué se hace? Se resume, ¿qué más? Se interpreta, se extrapolan los resultados, ¿ya? Se confrontan, ¿qué? Las hipótesis planteadas, recuerda, considerando la perspectiva de otros actores, o sea, de otros autores que tú has citado en tu tesis en antecedentes, o sea, los resultados que ellos han encontrado, que tú los has escrito. Por supuesto que están en relación con tu investigación, ¿no? Ahora, miren, he puesto hipótesis, ¿verdad? Pero las investigaciones con enfoque cualitativo no necesariamente tienen hipótesis. Entonces, ¿cómo se leería esto? Se confronta, se confrontan los resultados considerando que la perspectiva a que han llegado otros autores. Nada más se quita esto, ¿ya? Enfoque quali no es obligatorio hacer hipótesis. Puede o no, o en el transcurso se puede hacer.
No es como cuantitativa necesariamente. Ya. Entonces, ¿qué elementos contiene los resultados? Digo, la discusión de resultados. ¿Ya? Cuando estén en la discusión de resultados, lógico, tienen que tener bien claro su resultado. ¿Qué más? El aporte teórico, que lo han puesto en el capítulo marco teórico, y los antecedentes, que lo han puesto en el capítulo de marco teórico, ¿sí? Todo eso. Por eso, ¿se acuerdan que les dije que respondan afirmativo sí a esas preguntas? Ya está. Aquí, ¿no? En síntesis, los resultados que necesita, los resultados, la base teórica y los resultados de sus antecedentes. ¿Ya? Con todo eso, conjuga a que puedan desarrollar la discusión de los resultados. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes entiendan bien su marco teórico, no pongan antecedentes por así nomás le pongo, lo lleno, no. Y así no van a tener problemas cuando lleguen a discusión. Ya. Entonces, cómo se presenta la discusión de resultados? ¿Qué van a hacer? Digo la discusión de resultados. Van a interpretar los resultados. ¿Ya? ¿Interpretar en qué consiste? Explicar, analizar los resultados obtenidos y van a destacar las implicancias y significados dentro del su contexto de investigación. Uno. Dos, van a comparar, acuérdense, comparar, ¿con qué? Con su literatura existente, o sea, con sus antecedentes o su base teórica. ¿Ya? Se relacionan los resultados de lo que ustedes han escrito, de sus estudios previos de los autores, ¿ya? ¿Y qué van a destacar? Las similitudes, diferencias, contribuciones o contradicciones, ¿ya? Van dos. Tercero, dentro de esas semejanzas, diferencias o contradicciones que han visto, que van a ver con hipótesis, en el caso de que no hay hipótesis visto. Entonces, ¿en qué consiste? Se discute los resultados, ¿ya? Si los resultados apoyan o refutan sus hipótesis planteadas al inicio de la investigación y van a explicar las posibles razones de estas semejanzas, diferencias o contradicciones. Ahora, si ustedes no tienen hipótesis, como leemos esto, se discute si los resultados apoyan o se refutan respecto a lo que han escrito de sus antecedentes o base teórica, explicando las posibles razones de estas semejanzas, diferencias, contradicciones o contribuciones. Otro paso. ¿Qué tienen que redactar? ¿Qué tiene que contener la discusión de resultados? Las limitaciones de estudio. Van a reconocer las limitaciones del estudio que pueden haber afectado los resultados y a la interpretación, ¿no? Por ejemplo, las deficiencias de la muestra, problemas de diseño, dificultades en la recolección de datos. Nunca ocultar los datos porque piensen que esos datos no, le ha salido mal el resultado. No, nunca piensen eso. Ustedes van a, tal como están los datos, no cambiarlos, ¿ya? Y siempre se fundamentan hablar de la discusión de acuerdo a su base teórica. Las implicaciones prácticas y teóricas, o sea, la importancia. Tienen que explicar, explorar qué contribución hay en los resultados, ¿no? Tienen que destacar que cómo influye en su práctica profesional o en la práctica profesional en general y el avance del conocimiento en el campo, en su campo. ¿Ya? Tienen que hacer sugerencias, por supuesto, tienen que dar recomendaciones para investigaciones futuras. Algunos ponen en la tesis las recomendaciones después de conclusiones, ¿no? O antes. Pero sería mejor en el capítulo de discusión de resultados, porque ahí justo han hecho semejanzas, contradicciones, entonces ahí ayuda a cuando recomienda, ya tiene una base, el por qué han recomendado eso, ¿no? Si esperan hasta poner en conclusiones las recomendaciones, pues es como que hacen una pausa, ¿no? Entonces tienen que identificar áreas que pueden necesitar más investigación o desarrollo, ¿ya? Y hacen una conclusión y resumen, ¿ya? Se resumen las principales hallazgos, destacando su importancia en el contexto más amplio en el campo de estudio.
Si hasta ahorita no les quedó muy claro todavía, ahora sí viene la aclaración más. ¿Ya? Miren, cuando he dicho la diferencia, que destaquen en la discusión diferencias, semejanzas, contradicciones, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer en eso? Se hacen dos preguntas, ¿ya? ¿A qué se debe estas diferencias, semejanzas o contradicciones? Siempre en base a lo que han puesto en su marco teórico en sus antecedentes. ¿Cuáles son los motivos que justifican estas diferencias, semejanzas o contribuciones? Esas dos preguntas son clave para que ustedes digan por qué es diferente y por qué es semejante. ¿Ya? Otro. Cuando dicen a qué se deben esas diferencias, semejanzas o contradicciones, puede ser por la población o muestra que ustedes han identificado con respecto a lo que han aplicado otros autores que han mencionado en sus antecedentes, diseño de investigación, el contexto, limitación. ¿Ya? Ahora, la estructura de la discusión. ¿Ya? Anterior he puesto cuáles son los elementos, ¿no? Luego en qué consiste. Ahora la estructura. ¿Ya? Van a tener en cuenta esos elementos, por supuesto. ¿Cuáles son los elementos? Acuérdense, resultados, marco teórico, base teórica y antecedentes. Y por supuesto, desde que tienen en cuenta los resultados, tienen en cuenta los objetivos, ¿no? Puesto que los resultados los han escrito o los han hallado de acuerdo a sus objetivos. ¿Ya? Entonces van a explicar, van a concluir y van a identificar. Esto es muy, aquí es algo muy básico, ya, muy, que enfóquense en eso. Van a identificar a qué objetivo específico de tu tesis se vincula cada antecedente o teoría. Recuerden que ustedes tienen, por decir, 3 objetivos, 5 objetivos específicos. Para cada uno de esos objetivos, ustedes van a identificar qué antecedente se vincula con ese objetivo específico para su discusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los resultados, cuando ustedes hacen el capítulo de resultados, los hacen en base a los objetivos, ¿verdad? Entonces, por eso es. Entonces, para cada objetivo específico, tienen, o por cada resultado, tienen que vincular cada antecedente o teoría, ¿ya? Listo, ¿hasta aquí quedó claro? ¿O alguna pregunta? ¿Sí? Sí, bueno. Ya. Y observaciones. Antes de pasar al ejemplo práctico. A ver, ¿alguna pregunta? Todo bien, ya. Muy bien. A ver. Ay, ay, yes. Entonces, observaciones, ¿ya? Una vez que tienen en cuenta los elementos, la estructura y de qué trata en general la discusión de resultados, vamos a hacer unas observaciones para aclarar. A ver qué pasa. Gracias. Ya. En general, ustedes ya escriben, ¿no? Se supone que ya escribieron todo respecto a lo que les dije, a los elementos, estructura que les dije. Van a verificar, por decir así, que hagan énfasis en lo que se encontró, no en lo que hubiesen pensado, querido encontrar. No, acuérdense, no van a cambiar datos para nada, no pongan su subjetividad. Ya, tengan cuidado. Ahora, de hecho, ya lo he dicho, la interpretación debe estar justificada por sus resultados obtenidos. No ocultar datos, ya les he dicho. Ahora, no sacar conejos del sombrero a que me refiero, porque a veces uno cuando interpreta o ha hecho sus resultados, saca por decir más resultados, ¿no? Más deducción. No, déjenlo eso para otra investigación, no sé, para un ensayo, que sé, ¿sí? Ustedes básense en sus resultados y listo. Se supone que sus resultados bien hechos están basados en sus objetivos, no más. Otros resultados que no tengan que ver con sus objetivos, no los pongo. ¿Nada? Ahora, la discusión de resultados se destaca en tiempo presente, pero por supuesto, si es que van a refutar o van a hacer una semejanza, una diferencia con otros autores o con otra base teórica, allí sí posiblemente van a usar el tiempo pasado, ¿verdad? Ya, vamos a hacer un ejemplo ahora sí, ¿ya?
Vamos a ver. Este es una tesis, un artículo, no, este es un artículo, ¿ya? De enfoque cualitativo. De ahí voy a hacer de una tesis. Entonces, por ejemplo, ustedes, en general, para un tesista se le dice que comience redactando los resultados de la investigación o las hipótesis, digo, los objetivos, ¿no? ¿Ya? Pero no, no necesariamente tienen que ir así, solo que para ayudarlos, como están recién comenzando a investigar, pues se les hace como decir un mapita, ¿no? Entonces vamos a ver este que esté un poquito, como este artículo está un poquito avanzado. En el otro sí se van a dar cuenta más pasito a pasito, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo comienza, no? Es notable que algunos estudiantes de un mismo semestre escolar muestren niveles variables en el aprendizaje de basado de proyectos. Lo que puede deberse, miren, aquí está la voz del autor. Siempre ustedes tienen que hacer su voz, o sea, basarse en su interpretación de ustedes. Miren aquí, lo que puede deberse a la propia concepción de la metodología y otros factores, como la motivación, actitudes, cognición y valores. Aquí el autor que ha hecho, como está esto después de la discusión, está después del capítulo de discusión, ha hecho una reflexión, por decir así. Miren, ¿sí? Ya, eso es porque es artículo y ya el investigador tiene un poco más desarrollado su habilidad de investigación y de redacción. ¿Ya? Dice aquí, se observa que la mayoría de estudiantes participan en investigaciones, discusiones y resolución de problemas, y aquí compara. Uy, aquí dice, ¿no? Miren acá, esto, bueno, esto aquí, en esto que está, esto coincide con los planteamientos de, miren, ya hace una coincidencia, o sea, ¿qué ha hecho el autor? Ha hecho su reflexión personal de acuerdo a los resultados y luego ha comparado con quién, con este autor, y se supone que este autor con Lippe et al. 2017 lo ha mencionado en sus antecedentes, ¿ya? Entonces, quienes resaltan, porque son varios, desde que dice al, son varios, quienes resaltan la necesidad, ¿se dan cuenta? Han hecho una comparación. Otra vez se no quiere. Ay. Y miren, aunque los resultados muestran distintas formas de participación, es bueno, en ese caso quizás ustedes no se den cuenta mucho en los pasos que ha hecho, ¿no? Vimos solamente una semejanza, ¿no? ¿Sí? Ya, porque es un artículo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ahora sí, más práctico, más para el nivel de tesis de esta autora, ¿ya? Esta es una tesis de enfoque cuántico, cuántico-cuali, la misma forma en el desarrollo, ¿no? Los datos son otros. Nivel de logro de la competencia, dice. Escribe diversos tipos de textos de los estudiantes de sexto A de primaria, de la institución educativa, ¿ya? Ya miren, acuérdense que para discusión de resultados, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Los resultados que han obtenido, los antecedentes que nosotros hemos mencionado, el marco teórico, ¿no? ¿Sí? Y esos resultados tienen que ver con, y nuestros resultados mismos, ¿no? Porque son discusión de resultados, nuestros resultados mismos. Nuestros resultados mismos que hemos redactado en el capítulo de resultados tienen que ver con los objetivos de la investigación. Por eso aquí en este ejemplo, para que entiendan cómo ha hecho este autor, esta autora la discusión de resultados, vamos a leer de una manera rápida, verle cuáles son sus objetivos de investigación. Miren, ya. Tiene 4 objetivos.
¿ya? Un objetivo general, miren. En el primer objetivo específico es analizar, me dice educación primaria, ya. Analizar y describir si los estudiantes adecúan el texto a la situación comunicativa. Acuérdense que por cada objetivo específico ustedes, tanto en cuanto quali, van a sacar una variable o categoría, ¿no? En este caso, su categoría que va a ser situación comunicativa, ¿sí? Porque tiene que ver con el objetivo específico. Recuerden ese capítulo, ¿ya? Ahora el otro, analizar y describir si los estudiantes que organizan y desarrollan las ideas de forma coherente. Esa es otra categoría o variable, de acuerdo a enfoque. En este caso, categoría, pero de la variable general del objetivo general, ¿ya? Entonces, organizan y desarrollan las ideas, ¿ya? Ahora, el otro es, utilizan convenciones de lenguaje escrito, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada objetivo específico hay un resultado, por lo menos un resultado, ¿sí? Y ese resultado va a tener en cuenta que la categoría, en este caso, así yo sin verla, forzoso, sin saber cuáles fueron los resultados de esta tesis, tiene que tener en cuenta que el objetivo, ese objetivo el primer objetivo que tiene ¿cuál es la categoría o variable? La situación comunicativa. El segundo, ¿cuál es? Que organizan y desarrollan las ideas de forma coherente y cohesional. La tercera, ¿cuál es? Utilizan convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Van tres, porque son. Y son cuatro objetivos. Y el otro es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que los resultados de esta autora han tenido que ver con esas variables o categorías, porque esas variables o categorías están dentro de los objetivos específicos. Entonces, dentro de eso, tiene que discutir. Por cada objetivo específico o por cada resultado, tiene que haber un antecedente, por lo menos, con lo que discute. Y para que discuta, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál era la forma? Semejanza, diferencia, contribución, ¿no? ¿Sí? Ya. Miren, aquí he leído esta tesis, donde aquí, miren, aquí justo está, miren lo que acabo de decir. La variable que viene del objetivo general es el nivel de logro, ¿ya? De las competencias, escribe y lee. Sus categorías, ¿cuáles son? Adecúa el texto, lo que mencionaba. El otro, organiza y desarrolla la idea de forma coherente. El otro, uso de convenciones. Otro, reflexión y evaluación, lo que menciona cuatro. Por esos cuatro que tiene que ver con los objetivos específicos, ha tenido que haber un resultado, por lo menos. Y por lo tanto, tiene que haber para la discusión, por lo menos, un antecedente. ¿Sí? Un autor que esté dentro de su antecedente o un autor que esté dentro de la base teórica, ya que hable al respecto de cada una de estas categorías o variables. No, le he puesto categoría. No. Ahora sí, miren cómo aplico, ahora sí, miren, ustedes imagínense que esa es su tesis. Entonces, por eso tienen que tener bien claro que les dije, cuando se hagan su auditoría, esas preguntas, ¿no? Tienen que tener bien en cuenta su situación problemática, sus objetivos, sus antecedentes, su base teórica, entenderla bien. ¿Ya? Entonces, Una mira cómo pregunta. comienza. Dime. En el caso de las investigaciones cualitativas, ¿también se hace la Sí, misma cuadro de operacionalización? no necesariamente, pero tienen las categorías, ¿se acuerda? Categorías, sí. Sí, Ya, igual. Imagínate que esas categorías, digo, esas variables que vi en el cuadro de operacionalización son tus categorías. Listo. ¿Sí? ok, gracias. Listo. Entonces, mire, ya, se supone que ya hizo los resultados, ya hiciste los resultados, ya hicieron los resultados. Entonces, tienes que hacer como decir, otra vez, volverlo al lector como un resumen, ¿no? Ya. Entonces, dice, de la presente investigación, el objetivo general fue, ¿ya? Y lo copio. No es necesario poner igualito, ¿no? Ustedes ya, el objetivo general, tal como lo redactaron, como decir, tal como lo redactaron, lo verbalizan de otra manera, pero que diga lo mismo, ¿ya?
Aquí esta tesista lo escribo igual, ya, ya listo. Mire, para que el lector otra vez vuelva a aterrizar, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que ustedes escriben para el asesor, no, para el lector que después de publicar su tesis lo va a leer. Ahora sí, el segundo párrafo. Con respecto a la competencia, escribe, ¿se acuerdan? ¿Sí? Habían 4 categorías porque había 4 objetivos. En este caso es enfoque cuanti, pero igual, en enfoque cual iban a tener categoría. Supónganse que esta es su categoría de ustedes. Con respecto a la competencia, escribe diversos tipos de texto del área de tratar. Se han obtenido los siguientes datos que son moderadamente buenos, solo dice de acuerdo a sus resultados. Puesto que la mayoría de los estudiantes se encuentran por debajo del nivel de logro, ya habla porcentajes. En el caso de Quali no va a hablar de porcentajes, va a hablar de características, ¿no? O describe algo. Ya, ya aquí todo está acá. Y miren acá, el último punto. Estos resultados son corroborados, desde que dice corroborados está comparado, por el estudio realizado por Gastelo 2021, por supuesto, ya ustedes lo citan según la norma que se les ha dicho que utilicen, donde los resultados evidencian, aquí mencionan los resultados de este Gastelo 2021, ¿no? Evidencian que ya y ustedes se desplazan, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Otro. Miren, esto dice aquí, acuérdense que hay un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? El primero habló objetivo general. Ahora aquí, en relación a la dimensión 1, o sea, la categoría 1, aquí dimensión 1 o categoría 1 está en la tabla. Ya. Sigue, en relación a la dimensión 1 que corresponde, y habla, ¿no? Y aquí menciona, mire, según Minero 2016, ¿ves? Seguramente en su base teórica había mencionado a Minero 2016 y le ha servido para que aquí pueda contextualizar el autor, ¿no? Del minero se puede deducir que los resultados de esta capacidad son alarmantes debido a ¿ya? Mire, el último punto. Puesto, pues con estos resultados demostraron que respuesta general idea de Puebla. ¿Se dan cuenta ya? Mencionó la dimensión 1. Con la dimensión 1 usó un autor, en este caso utilizó al Minedu, que es una institución, para hacer su argumentación de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está mencionado. Otro. Aquí me traje, según Minedo 2016, la dimensión 2 o categoría 2, ya, denominada, dice, consiste en que me hace recordar, al autor ustedes les hace recordar, consiste en que los estudiantes deben, ¿no? Pero lo hace recordar de él, que dice, no, según Minedo 2016, utilizado Minedo 2016 para la dimensión 2 o categoría 2, ¿no? Observando y analizando esos aspectos, algunos estudiantes no alcanzan las expectativas. Otro. Siempre se me saca esto y no puedo. Ya, listo. Minero, ya. En la dimensión 3, miren, el último par. No, no es último, son 4 dimensiones, ¿se acuerdan? 4 categorías. En la dimensión 3, concerniente la capacidad, aquí dice de qué trataba la categoría. Utiliza convención, ya. Se espera que los estudiantes, eso lo dice el autor de lo que él ha, ha visto en los resultados, ¿no? Que los estudiantes utilicen de forma apropiada recursos textuales para certificar la claridad del uso estético del lenguaje. También. Este es determinado por Minero, bueno, mucho utilizado el Minero, pero se supone que fue necesario, por eso no importa. Minero 2016. En este sentido, los estudiantes, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Miren, solamente por cada dimensión y utilizó Minero. Ya habría que ver por qué utilizó Minero, solamente ese, ¿no? Y no otro. ¿Ya? Pero sí está muy bien redactado y cumple lo que les he dicho, ¿no? Ahora, el último párrafo va
por cada, miren, por cada categoría hizo una reflexión propia, comparó, en este caso solo con Minet. Bueno, acá, referente a la capacidad de reflexión y evalúa la forma, esa es otra categoría. El contenido y contexto del texto escrito, que consiste, otra vez te hace un recuento para el lector, ¿no? Que consiste, que dice, y ya sigue, ¿no? Para poder revisar, bueno, contextualiza. Y aquí dice un punto. En este sentido, se aprecia que los estudiantes no alcanzaron los desempeños del ministerio, porque, bueno, esta es cuantitativa, por eso dice porcentaje. ¿Ya? Ahora, concerniente a estos resultados, se deduce, eso es la voz del autor, la reflexión del autor, que los estudiantes no tienen la costumbre de revisar los textos para poder mejorar. ¿Está haciendo una discusión? Sí. ¿Está bien hecha? Sí. Usó solo un autor, en este caso un autor institucional que es Minerio. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, sí, se dan cuenta. Como es tesis, ¿ya? En artículos seguro que aquí utilizaría más autores, pero está bien redactado, ha utilizado Minerio, quizás por algo importante, nada más. No es necesario, se dan cuenta esta especie, sí, sí. No es necesario que usen todos los autores que han puesto en sus antecedentes. Bueno, aquí no sé si, no creo que solamente haya citado en antecedentes a Minerio. Ha tenido que haber hecho antecedentes por cada categoría, ¿verdad? Por lo menos para que se entienda, o conceptos por cada categoría. ¿Ya? Pero sí está bien por ser una tesis, ¿ya? Por ser una tesis está correcto. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo, de qué trata la discusión de resultados? Tienen que emplear todos los autores que han mencionado en sus antecedentes. Les pregunto. No, no necesariamente. Por lo menos uno por cada categoría. En este caso, en esta tesis de enfoque cuántico, solo lo mencionó a Minerio. Seguro sería necesario, habría que leer bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que tener bien en cuenta qué elementos para la discusión de resultados. Su resultado, por supuesto, de ustedes mismos, los resultados de sus antecedentes y su base teórica. Y en general tienen que hacerse lo que les he dicho, las preguntas de auditoría, para que ustedes lleguen a la sección resultados o discusión de resultados, otro capítulo, tienen que tener bien claro y entendido su tesis, todos los capítulos anteriores, por decir así. ¿Ya? Por ejemplo, cuando me vienen aquí los asesores en resultados, ¿por qué no pueden hacerlo? Porque si yo les pregunto, ¿cuáles son los objetivos de tu tesis? Porque yo no sé, recién me están presentando, no saben, lo tienen que leer. Entonces, ¿cómo es posible que lo tengan que leer si ya están en resultados? Por eso se les hace complicado. Entonces, si ustedes tienen bien claro todo lo anterior, han hecho una buena revisión de literatura, han entendido lo que han escrito en sus antecedentes, entienden lo que han puesto en conceptos de su base teórica, pues no se les va a hacer muy complicado hacer la discusión de resultados. Además que sepan qué contiene la discusión de resultados, como les he explicado qué elementos contiene, cómo se va a hacer la estructura, tienen eso listo, ¿no? Ahora, puede que se pregunten, ¿y si hay un resultado que no se compete, como decir, con algún antecedente? ¿Qué hago? No hay problema, ustedes están, todavía no está, tu tesis está en desarrollo, vuelven a buscar en su bibliografía, artículos o tesis, un autor que tenga que ver, que se relaciona con ese resultado, que es ese resultado, para que lo pongan a discutir, ¿no? Y aparte lo mencionan en sus antecedentes. Ahora, si ven que algún antecedente también, cuando ustedes hacen la discusión de resultados, se van a dar cuenta que quizás algunos antecedentes, ¿no? No era necesario y los pueden. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Quedó claro? ¿Qué aprendimos o quedó claro? ¿O alguna pregunta? Sí, una pregunta, Sí, doctora. Víctor Hugo. Quería consultar sobre la interpretación justamente del análisis, ¿no? Inicial, ¿no? Cuantitativo, luego mucho más cualitativo, apoyado a partir de, o que debemos sustentar con el autor, ¿no? Este autor
en su teoría, en sus conclusiones, generalmente deben ser coincidencias, relaciones que se tiene producto de mis resultados con relación a los resultados obtenidos por ese autor. Es así, doctora? Ya, Necesariamente deben trabajarse puede esas ser, coincidencias, esas ya, relaciones, esos hallazgos encontrados con relación a esas dimensiones o esas categorizaciones. pueden fundamentar, por ejemplo, con algún concepto también. ¿Sí? Y si fundamenta con algún concepto, no van a ser semejanzas ni diferencias, ¿ya? ¿Sí? Con conceptos no van a ser, se diferencia del concepto tal, no, no puede ser eso. Entonces, por ejemplo, con algún concepto que es de su base teórica, no van a ser semejanzas ni diferencias. Pero con antecedentes, autores de sus antecedentes, ahí sí, puede ser como una contribución también, ¿no? Coincide en alguna contribución, se relaciona, tiene semejanza, hay alguna contradicción, ¿sí? Es que todos esos elementos sí o sí tienen que estar en la discusión, sino ¿qué van a hacer? ¿No? Tienen que tener semejanzas, diferencias, contribuciones. Y por supuesto, allí en esas tesis no han puesto, porque seguramente en limitaciones, si se dan cuenta, no había limitaciones. Seguramente algunos a veces hacen conclusión, en el capítulo conclusiones ponen limitaciones, ¿verdad? ¿Ya? Pero en general limitaciones debería estar en discusión de resultados. ¿Ya? Pero si lo ponen después, conclusiones y limitaciones de estudio, o conclusiones, después ponen limitaciones, no hay problema. Entonces sí es igual, sí, ¿cómo? Víctor, disculpe. Sí, Víctor. Sí, porque si no, ¿qué vas a discutir? ¿Qué vas a discutir? Sí, o sea, semejanzas, diferencias, similitudes, bueno, lo mismo, o contribuciones, qué relación hay, sí, tiene que ser así la discusión. Por eso se acuerdan que les dije antes cuáles son los elementos y la estructura, en qué consiste. ¿En qué consiste la discusión? ¿Te acuerdas? Tú estuviste primerito. Tienes que hacer semejanzas, diferencias, ¿sí? ¿Ya? Y aparte comenzar con una, como decir, si pones el capítulo de discusión de resultados, comenzar con una, como decir, introducción para el lector, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? Víctor y otro, alguien más, ¿cierto? Sí, sí, doctora. En el caso de las recomendaciones, puedo también rescatar, ¿verdad? Estos resultados, hallazgos importantes y poder relatar justamente, ¿no? Sí, en las recomendaciones, porque en algún momento, en alguna presentación nos dijeron que generalmente los lectores esperan, ¿no? De la parte de los resultados, ¿no? Esos hallazgos y también muchos esperan a ver qué recomendaciones realizan en función justamente a aquellas interpretaciones y análisis desarrolladas en la tesis. Claro, justamente las recomendaciones tienen que estar fundamentadas, ¿no? No van a salir del aire. Y justo las recomendaciones que también suelen ponerse después del capítulo conclusiones, ¿no? Deberían ponerse en el capítulo de discusión, porque ahí aprovechar que estás discutiendo y el lector está viendo las diferencias, semejanzas, entonces recomienda, ¿sí? Y ya no tienes que hacer más argumento porque ya antes ya lo has dicho. Entonces se recomienda, las limitaciones dicho lo anterior, las limitaciones de la investigación, se nota que son, se recomienda, listo, aprovechar en ese capítulo de discusión hacer la recomendación. Y ya no tienes que hacer mucho fundamento, porque antes ya lo has fundamentado, ¿no? Con la discusión. Como el lector está leyendo, ya. Y por eso recomienda, claro, entiende ya por qué recomiendas, porque ya ha leído anteriormente que tú has hecho una discusión, has hecho la semejanza, la diferencia y contribución. Entonces, recomienda, listo. Se recomienda tal, ya. No tienes que decir nada porque antes ya se nota, uno ya lo ve porque recomiendas eso, ¿sí? Por eso es, si ustedes tienen un capítulo de discusión de resultados, es preferible allí poner las recomendaciones, las limitaciones, y no después en el capítulo de conclusiones. ¿Cuándo ponen después?
¿Se acuerdan? Como es tesis, a veces no hacen discusión de resultados, solo hacen resultados y hacen una pequeña interpretación, si se han dado cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, como es tesis, se pasa eso, más que nada si es pregrado. Si es posgrado, sí se requiere que hagan una discusión de resultados, que se note. O a veces, si se han dado cuenta, dice capítulo conclusiones y discusión, ¿sí? Ahí aprovecharon la misma conclusión, hace la discusión, no hay problema. Ya eso depende del estilo o de acuerdo a lo que les diga su institución, ¿sí? Entonces, sí quedó claro, Víctor y Fermín. Sí, muchas gracias, doctora. Muy Ya amable. muy Y gracias bien. por compartir toda esa información. Entonces, quedamos ahí y cualquier otro tema que me sugieran, me dicen. Por chat. ¿Ya? Chao.